Abrimos la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 2. Vamos a darle lectura. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y les hablarás, pues, mis palabras, y escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Hasta ahí. Gracias, eterno Jesús. Queremos meditar en este momento en la palabra que hemos leído. Gracias, Dios. Aquí está mi mente y mi corazón, y que sea de bendición para aquellos que estén escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar? Cuando Dios empezó a buscarnos, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Dios nos comenzó a buscar, es porque tenía o tuvo un plan para nosotros, para nuestra vida. Tuvo un plan. Y nosotros nunca pensamos en ese plan. Yo nunca pensé estar hablando en este momento, compartiendo la palabra de Dios con ustedes que están ahí escuchando. Tenía mi trabajo o tenía el oficio, y allí comenzó a llegar la voz de Dios a mi vida. Y cuando entendí, comprendí, abrí mi corazón a Dios, entonces empecé a ver que Dios me estaba llamando, que Dios lo está llamando a usted para una finalidad. Muchas veces ese llamado no es de inmediato la obediencia para poner por obra lo que Dios tiene en sus planes. Muchas veces nos rehusamos a ese llamado que Dios nos está haciendo, pero Dios está haciendo un llamado. Cuando ya somos llamados por Dios, empezamos a encontrar que las herramientas las da Dios, pero que el llamado al cual nos ha hecho Dios de repente va a ser de esfuerzo, de trabajo, pero al final nos damos cuenta que ese llamado es benéfico no solo para nuestras vidas, sino para aquellos a los cuales Dios quiere alcanzar. Así es que hoy vamos a meditar, yo le he puesto por tema el llamado de parte de Dios. Lo primero que quiero meditar en este capítulo que hemos leído, capítulo 2 del libro de Ezequiel, como número uno, el llamado de parte de Dios es personal. El versículo 1 dice: me dijo: hijo de hombre,
ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El llamado que Dios hizo a su siervo Ezequiel fue de manera personal, fue de manera directa. Ese llamado que Dios nos ha hecho siempre ha sido directo. Dios le ha hablado a usted a través de la palabra. Dios le ha hablado a usted a través de las circunstancias de las cuales ha vivido, hemos vivido. Dios siempre nos ha llamado porque Él tiene algo especial para nosotros. Dice la Biblia que es un llamado personal en el versículo 1. Y este llamado es de parte de Dios a través de su palabra. Este llamado, versículo 2, requiere que cuando Dios le está llamando a usted, cuando Dios me está llamando a mí, dice el versículo 2, y luego que me habló, y luego que me habló, entró el Espíritu de mí y me afirmó sobre mis pies, dice, y oí al que me hablaba. El llamado que Dios hace requiere de una solicitud, de una disposición para oír lo que Dios quiere declararnos. El llamado que Dios nos ha hecho, ¿para qué nos ha llamado Dios? Nosotros tenemos que tener un oído dispuesto, un oído solícito. Cuando Dios está llamando, hay que poner atención a sus palabras. Yo no creo viable que cuando usted le habla a sus hijos o cuando usted le habla a su cónyuge, le guste que no le pongan atención. Yo creo que es viable que le pongamos atención. Y dice la Biblia que Ezequiel tuvo disposición porque dice, oí lo que Dios me estaba diciendo, lo que me hablaba. El llamado siempre ha requerido solicitud, disposición para oír las palabras de aquel que nos dio la vida, de aquel que nos engendró, de aquel que nos salvó, de aquel que quiere y tiene un plan para nosotros. Tiene que haber disposición. Dice la Biblia que este llamado que Dios nos hace para servirle en su obra, para trabajar en su obra, no solo requiere de oír, sino también en el versículo 2 nos da a entender que requiere o que que es necesario tener al Espíritu Santo. Versículo 2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre sus pies. Cuando uno es llamado por Dios, Dios le dota con su Espíritu. Porque el libro de Romanos dice, y nosotros no somos guiados conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que el Espíritu está en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces este no es de él. No teníamos el Espíritu de Dios, teníamos el espíritu de rebeldía, teníamos el espíritu rebelde, de ira, de tinieblas. Teníamos la corriente del Dios de este siglo, que es Satanás, con D chica, el Dios. Pero cuando aceptamos el llamado que Dios nos hizo, pusimos solicitud en nuestros oídos, y el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando le recibimos en nuestra vida, el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, y después tenemos que buscar su llenura, porque el llamado que Dios nos hace para su obra no se requiere vencer, trabajar, aunque es bueno el intelecto, pero no se puede vencer solo con el intelecto, solo con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu Santo de Dios.
La Biblia dice entonces que el llamado de parte de Dios es personal. Dios te llama, Dios lo llama a usted de manera personal. Y quiere que usted preste oído. Y quiere que usted deje que su Espíritu Santo entre como entró en la vida de Ezequiel. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Es importante entonces que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas. No podemos vivir un cristianismo sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos trabajar sin la ayuda del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar, el que nos va a conducir, el que Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré a un consolador, yo rogaré al Padre y cuando Él venga les guiará a toda justicia, a toda verdad, en el cual no hay engaño. Un llamado de parte de Dios. ¿Cómo está usted respondiendo al llamado que Dios le está haciendo a usted? Dios le está llamando. A mí Dios me llamó a los 21 años de edad. No quería yo ese llamado, pero acepté ese llamado. No quería recibir al Espíritu Santo, no quería entrar en comunión con Dios, pero Él me venció. Fui solícito y aquí estoy. Responda a ese llamado que Dios le está haciendo a usted. Dios le está llamando. No es casualidad que le hayan compartido esta predicación, no es casualidad, no es suerte, es el plan y la voluntad de Dios, que a usted Dios le ama y lo está llamando. Es por ello que el llamado de parte de Dios, como número 2, es específico a cierta nación, a cierto ministerio o a cierta área. Escúcheme bien. El llamado de parte de Dios es un llamado para servir específicamente en cierta nación, en cierto ministerio o en cierta área. Dios lo puede llamar a usted, lo puede preparar, lo puede capacitar como un pastor, como un evangelista o como un misionero o simplemente como un predicador. Le puede dar un talento, le puede dar un ministerio, le puede dar algo especial en servir, en presidir, en dar, porque Dios nos da algo específico en ese llamado que Él tiene, que Él nos ha hecho a nosotros. En este caso, el llamado de parte de Dios fue específico para Ezequiel en un área muy importante. Miren, un llamado donde él tenía que tener paciencia, donde él tenía que tener valor, donde él tenía que tener confianza, porque su llamado era ser atalaya, ser vocero, ser predicador, ser profeta de Dios. Lo que Dios le dijera, él lo tenía que compartir al pueblo especial que se llama Israel, que entraba a Jerusalén y que entraba los de Judá. Y dijo: a ti te llamo para eso, Ezequiel, para que prediques, para que digas lo que yo te voy a decir. Y entonces, ese llamado de parte de Dios fue específico. Vamos a ver en el versículo 3 que le dice Dios, Ezequiel, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Mire a qué se iba a enfrentar Ezequiel. ¿A qué se iba a enfrentar? A un pueblo rebelde, a un pueblo contumaz, a un pueblo desobediente, a un pueblo que si Dios le decía hacia arriba, el pueblo decía hacia abajo. Si Dios decía a la derecha, el pueblo decía a la izquierda.
Si Dios decía blanco, ellos decían negro. Un pueblo que le llevaba la contraria a Dios. Lo que pude observar aquí es que no eran solamente los hijos, sino que también eran los padres. Por eso el dicho dice: cual tal padre, tal astilla. O dime con quién eres y te diré quién. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos se junta, a aullar se enseña. Los padres habían contagiado a los hijos habían contagiado a los padres. ¿Cómo actúa, por cierto, usted como padre delante de sus hijos? ¿Cómo actúa usted como madre delante de sus hijos? A veces: hijo, no digas groserías, eso está mal, esas palabras no. Cuando usted como padre salen sapos y guarapos, lagartijas, anacondas, cocodrilos y más. Y a veces estamos exigiendo que nuestros hijos no hablen groserías, cuando usted su boquita la tiene de muchos colores, de muchos sabores. Los padres habían sido contagiados, los hijos habían sido contagiados, y ahí había Dios llamado a Ezequiel para predicarle a un pueblo rebelde, a un pueblo contumaz, donde todos habían contagiado, donde se habían pervertido, donde se habían perdido. Le dice: allí vas a ir y allí les vas a predicar, les vas a decir que si no se arrepienten, juicio viene sobre de ellos muy pronto. Oiga, qué difícil en ocasiones se hace el llamado de Dios. Qué difícil se hace a veces la postura de uno como padre o de una como madre, de corregir a nuestros hijos, de corregir, de exhortar, de animar, de instruir, de ser ejemplo. Dios dio un llamado específico para Ezequiel. Vamos a ver qué dice el versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Mire, el llamado de parte de Dios es específico. Y aquí Dios le dice a Ezequiel: tienen que tener en claro que yo siempre he mandado diferentes profetas, diferentes atalayas, diferentes protagonistas, que sepan que yo siempre los he amado, que yo siempre he estado solícito para salvarlos, para rescatarlos. Aunque no te escuchen, tú háblales, tú diles que se arrepientan, tú diles que yo vine para salvarlos, tú diles que yo les quiero dar una vida nueva. Aunque no te escuchen, tú predícales, tú enséñales mi palabra. Oiga, qué tremendo es esto. ¿Cómo se siente usted cuando usted está hablando y sus hijos lo toman de a loco? El creyente le toma de a loco, el vecino le toma de a loco, y usted le está compartiendo algo poderoso, algo que para nosotros es gozo, alegría, y ellos ni ponen atención. Se siente feo que lo ignoren a uno, que uno está predicando y usted está con su celular, que usted está agachado solamente y ni me da ni la cara ni la vista, o que usted está cuchicheando o está en una conferencia personal con su vecinito aquí mismo en este templo, y uno como loco, bueno, no como loco, ¿verdad?, enseñando la palabra, o usted haciendo otras cosas. ¿Qué siente Dios? Dios siente en su corazón, y hay muchos textos que dicen que Él está dolido.
está sentido. El ver cómo una creación que Él creó, que Él ideó, que Él formó, le dé la espalda. Que cuando Dios dice, yo quiero que tú vayas al cielo, dice, yo quiero ir al infierno, dicen muchos. Yo te quiero dar paz, yo no quiero paz, yo quiero pleito en mi casa, quiero odio, quiero rencor. Oye, allí te vas a perder. Mira, voltea hacia mí, yo te puedo dar vida eterna. Y dice, no me interesa la vida eterna, dicen ellos. Mira, en mi palabra encontrarás paz. No me interesa su palabra, dice. ¿Cómo me doy cuenta? Porque no la leen, porque no la quieren oír, porque no la quieren escuchar. Pero el propósito es ese, que se anuncie la palabra, que sepan que siempre hubo alguien en los portales, en las puertas, en los campos, en el espacio que había, que hay alguien, dice, que sepan, que conozcan que siempre hubo profeta entre ellos. Usted siga cumpliendo con ese llamado que Dios le dio. Usted no se eche para atrás. Si Dios lo llamó, usted siga predicando. No estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar al que nos llamó. Y no vamos a predicar lo que quiere escuchar la gente, vamos a predicar lo que Dios quiere que escuchen. Vamos a enseñar lo que Dios quiere que enseñemos. No se canse de predicar, no se canse de instruir, no se canse de tocar, de cantar, de dirigir, de estar en la misión, de estar en el evangelismo, de estar en el ministerio del pastorado, porque Dios es el que lo llamó y a Él tenemos que cumplir. El llamado de parte de Dios como número 3 es bajo el amparo de su presencia. Dios, hemos compuesto una frase que Dios al que llama, esa frase por cierto la vamos a encontrar en la Biblia, o sea no como tal, pero sí lo da a entender. Dios al que llama, capacita. Dios no te va a aventar solamente así sin herramientas. Dios no te va a aventar y dice, órale, vete a predicar y allá lo que te salga, lo que te surja. No. Primero Dios te instruye, Dios te capacita, Dios te ministra, Dios te toca, Dios te enseña para que después vayamos a enseñar la palabra, vayamos a predicar, vayamos a dirigir, vayamos a colaborar en la voluntad de Dios. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabritas, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Qué hace la gente? Amenaza. Gente que te agrede, gente que te dice groserías, gente que va a ser desleal, que no te va a poner atención, que muchas veces te va a tomar de a loco, que muchas veces creen ellos estar en lo correcto, porque el proverbio dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Dice, te anticipo, estás en medio de una sociedad que es como escorpiones, de una sociedad que es rebelde. Estás en medio de unas personas que solo quieren hacer su voluntad. Pero ¿qué crees? El número 3 dice que el llamado de parte de Dios es bajo el amparo de su presencia. Yo te llamé, yo te voy a proteger. Yo te llamé, yo te voy a capacitar. Yo te llamé, yo puse en mí el espíritu. Yo puse en ti de mi espíritu. Yo te voy a capacitar. Por eso te digo, Ezequiel, no les tengas miedo con sus palabras. No les tengas miedo con sus filosofías, no les tengas miedo con su fama. Predícales y diles que Cristo viene pronto por su iglesia y que si no se arrepienten, al infierno van a dar. Que se conviertan a Dios.
que busquen de Dios. No les tenga miedo. Mire, yo mucho tiempo tuve mi autoestima muy baja. Y yo escuchaba decir, esos que van a los templos es pura gente ignorante, les lavan el cerebro, no tienen nada que hacer. Y yo decía, ¿por qué dicen eso? Cuando yo veía a una persona bien trajeada, con corbata, bien peinadito, decía, ellos son los grandes, porque ellos son de la alta sociedad, licenciados, ingenieros, abogados, arquitectos. Ellos estudiaron, ellos fueron a la escuela. Yo no tuve quizá esa oportunidad, o sí la tuve, pero no la aproveché. Y yo me sentía como una cucaracha debajo, al lado de ellos. Si yo no le puedo hablar de Cristo, porque Él es ingeniero, Él es un licenciado, Él conoce más que yo. ¿Qué le voy a decir? Pero un día Dios me hizo entender, es que no es eso. No es la profesión. ¿Cuántos profesionistas no veo ahora sumergidos en la drogadicción, sumergidos en la prostitución, sumergidos en el alcoholismo, sumergidos en el adulterio? Y ahí Dios me comprobó que el estudio no transforma lo interno del corazón del hombre, que la palabra de Dios sí transforma el corazón del hombre. Y entonces Dios me armó, me capacitó, y ahora me doy cuenta. Decía alguien por ahí, cuando le hablaba de Cristo, ¿no será que usted me está engañando? Estos creen que los estaba yo engañando. Y cuando le predicaba al que estudió un poco, no creía lo que digo. Uno se cree mucho por lo que estudió y el otro no cree porque no fue a la escuela, dice. Pero la gente siempre pone excusa. Pero Dios me enseñó que todos necesitan de la presencia de Él, que todos necesitan de su amor, que todos necesitan de su protección, y el amparo te lo va a dar Dios, la protección te la va a dar Dios. Por tanto, no tengas miedo de predicar, no tengas miedo de enseñar. Ese texto bíblico, esa palabra correcta, corta o larga que tú des, va a traer fruto a la vida de aquel ser humano. Va a dar fruto, va a dar vida. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Ese es el llamado de parte de Dios. Es un reto. Es personal, es específico a lo que te vas a dedicar y es bajo el amparo de la presencia de Dios. No es un llamado que nos hizo el gobierno, no. No es un llamado personal, es un llamado de parte de Dios. Y cuando es de Dios, cuidado, porque es Dios quien te llamó. Dios te va a proteger, Dios te va a amparar, Dios va a hacer en ti su voluntad, pase lo que pase. No tenga miedo entonces, está usted amparado bajo aquel que lo llamó. El llamado de parte de Dios, como número 4 final, exige atención a quien dio el llamado. Escúcheme bien. El llamado que Dios nos hizo exige atención ante aquel que nos ha llamado, o a quien dio el llamado. Vamos a ver versículo 9 y versículo 10. Y miré, de 8 al 10. 8 al 10. Dice así: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaban escritos por delante y por detrás, y había escritas en él endechas
y lamentaciones y ayes. El llamado de parte de Dios exige atención de parte nuestra hacia Él por el llamado que Él nos ha dado. Exige atención. Es un llamado. Usted es médico y trabaja para el Seguro Social. El Seguro Social le va a pedir cuentas de su trabajo, porque usted trabaja para una dependencia. Usted es docente, su zona, o no sé cómo se rijan, su zona, su área, le va a exigir cuentas a usted, su supervisor, su director. Usted como miembro le van a exigir cuentas también de la tesorería, del cuerpo ejecutivo, del liderazgo que usted tiene, y yo que soy el pastor, también se me van a exigir cuentas de parte de los feligreses, pero también de parte de Dios. Dios le dice a Ezequiel: yo te llamé, te pido un favor, no seas rebelde como los rebeldes, no caigas en su rebeldía, no te hagas a ellos, le dijera en el libro de Jeremías, ¿no? Por el capítulo 15 ahí dice, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. ¿Qué está pasando el día de hoy en el cristianismo? ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Que en lugar de que la iglesia contagie a la sociedad para que conozca a Dios, ahora resulta que el mundanalismo está contagiando a las iglesias. A veces ya no se distingue quién es cristiano y quién no es cristiano. Tienen el mismo léxico, el mismo vocabulario. A veces tienen el mismo pensamiento. A veces caen y cambian de esposa como lo hace cualquier persona. A veces, como no nos gusta dar, como no nos gusta ofrendar, como no nos gusta diezmar, a veces terminamos haciéndonos a un rebelde por allá que se levantó y que dijo que mejor ayudar a los pobres, y yo te digo, no, diezma y aparte ayúdale a los pobres. A un rebeldito por allá que se levantó que para qué ofrendan, que para qué dan, estoy de acuerdo con él. Y resulta que el que era justo, el que era íntegro, el que tenía a Dios o tiene a Dios supuestamente, se termina convirtiendo rebelde como los rebeldes. Por eso Dios, en el punto número 4, dice, exige que pongamos atención a aquel o a quien nos dio el llamado. No nos hagamos rebeldes como los rebeldes. No. Dios quiere que nosotros seamos obedientes, que seamos pasivos, que tengamos comunión con Él y que obedezcamos su palabra. No nos hagamos rebeldes como los rebeldes. Es que todo el mundo lo hace, dicen ellos. El rebelde nada más está buscando una causa. Pero mire, exige atención. Texto 9 y 10, ya lo vimos. Dice que le mostró un rollo. Estaba escrito por detrás y por delante. Y mire lo que había en ese rollo. En ese rollo había endechas, tristezas, amarguras, episodios catastróficos, había lamentaciones y había ayes. Ayes. ¡Ay! Me piqué. ¡Ay! Me corté. ¡Ay! O sea, quejas, gemidos escritos a través de historias, hechos lamentables, y diciendo, esto es lo que le va a pasar al pueblo de Israel si no se arrepiente. Esto es lo que le va a pasar a Judá si no se arrepiente. Hoy ha permitido todo esto con una finalidad: que nos arrepintamos. ¿Y por qué digo que requiere atención? Porque no es fácil comer, dice la Biblia que le dijo,
come ese libro, come ese rollo. Y en el capítulo 3, si seguimos leyendo, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Versículo 3 del capítulo 3, por favor. Y fue en mi boca dulce. Y fue mi boca dulce como miel. A veces la palabra de Dios no es muy agradable a nosotros por lo que nos está exigiendo. ¿Cómo? Y la Biblia dice que yo no me puedo divorciar. ¿Cómo? Y lo voy a tener que soportar, lo voy a tener. A ver, búscale solución. Y a veces no nos gusta. ¿Cómo? La Biblia dice que yo tengo que dar, que ofrendar. Ajá. Ya no le gusta. ¿Cómo? La Biblia dice que yo me tengo que congregar, que así es que yo no tengo tiempo. A veces no nos gusta. La Biblia dice que tenemos que entrar todos en orden, que tenemos que sujetarnos, como ver a los demás como superior a nosotros. Este rollo tenía lamentaciones, tenía ayes, tenía historias desagradables, que era lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Mas sin embargo, Ezequiel comentó y dijo, me ha sido dulce a mi paladar. O sea, cada palabra, cada evento que Dios permita a nosotros tenemos que saber percibir que es agradable para nuestra vida, que así le conviene a Dios, que así nos conviene a nosotros, que Dios quiere que se haga así, y nosotros no tenemos por qué quejarnos en ninguna manera, puesto que a Dios le ha placido que pasemos por ese lapso. Un rollo que en lugar de sentir amargo, lo sintió dulce. ¿Y sabe por qué? Porque Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Los salmos y los proverbios dicen: tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es refrigerio a mis huesos. Tu palabra es vida, dijo Pedro. Entonces, el llamado de parte de Dios exige atención. Dios lo ha llamado a usted. Lo está llamando a usted. ¿Cómo le está poniendo atención a ese llamado? No debemos de actuar como aquella mujer, la mujer de Job, capítulo 1, 2 de Job, donde Job expresa y dice, o donde la Biblia dice que Job no pecó ni aún con eso. Pero la mujer de Job le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y entonces Job le dice: ¿qué? ¿Acaso solamente recibiremos bienes de parte de Dios y males no? Le dijo: no, estás mal, mujer. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. El llamado de parte de Dios es un llamado personal, un llamado especial. Y Dios lo está llamando el día de hoy a que entregue su vida a Cristo, a que le sirva con ese talento, con ese ministerio que Dios le quiere dar, con esa virtud que Dios ha puesto ya en usted. Le va a dar un llamado específico: ejecútelo, hágalo, hágalo. Si Dios le dio el ministerio, si Dios le dio esa virtud, esa capacidad de cantar para Dios, cántele a Dios. No ande cantando a la rana, no ande cantando al perro, no ande cantando a los árboles, cántele a Dios, porque la música es para Dios, no para agradar a los hombres, es para Dios. Si Dios le dio ese privilegio de predicar, de enseñar, hágalo, hagámoslo.
Y recuerde que estamos bajo el amparo de Dios. No nos preocupemos, Dios nos está amparando porque Él nos dio el llamado. Y si Dios nos llamó, Él nos va a capacitar. Y recuerde que Dios exige atención de todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Pongamos atención, no se brinque las palabras de Dios, no moche la palabra de Dios, acepte tal cual está escrito en su palabra. El llamado de parte de Dios es el día de hoy. Yo quiero invitarla a que se ponga en pie en esta noche. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí o de los que están allí en casa, de los que están escuchando, quieran entregar su vida a Cristo, quieran decirle: Dios, si es cierto, tú me estás llamando. Y aquellos que ya hemos sido llamados, cumplir, poner todo empeño para que ese llamado de parte de Dios tenga resultados, tenga beneficios para los que Dios quiere alcanzar. Es un llamado especial, es el llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios lo está llamando a usted. ¿Qué espera para entregar su vida a Cristo? ¿Qué espera para servir a Dios? ¿Qué espera para dar a Dios? Yo no sé qué está esperando a usted, pero el tiempo está corto, el tiempo se apresura, el tiempo está por llegar al final. Y quizá usted ni siquiera se ha entregado a Dios. Entréguese a Dios en esta noche, entréguese a Cristo y cumpla, porque Dios le está llamando a un servicio especial, a un servicio de amor, de eficacia, a un servicio donde son palabras especiales. Estas no son filosofías humanistas, estos no son consejos humanistas, estas no son estrategias de vida humanista. Esta es la bendita palabra del Señor, que le educa, que le enseña, que cambia, que transforma, que le dirá cuál es el camino que usted tiene que seguir para una vida victoriosa, para una vida con Cristo Jesús. Este es el llamado que Dios le está haciendo a usted. Yo le invito a que usted acepte ese llamado. Acepte a Jesucristo en su corazón si aún no lo tiene, y usted que haya sido llamado, cumpla con ese talento, esa virtud que Dios le ha dado. Señor, están en tus manos las familias que están escuchando este video, están en tus manos las familias que están escuchando esta transmisión. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo ruego, que tú nos bendigas. Queremos agradecerte y queremos obedecerte. Gracias, porque en medio de tanta gente hemos sido nosotros los privilegiados, Señor, para anunciar una enseñanza pura, una enseñanza que viene del cielo, Señor. Bendice a todo niño, a todo joven, a todo adulto que está escuchando, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, Señor.